Perfecto. Ahí está grabando. Tengo que organizar el chat y los participantes. Un segundito. Bien, espero que estén todos viendo. Este es el cuestionario que yo les mandé, que está abajo de el link está abajo de la clase. Hay un par que contestaron ahora. Bien, acá yo lo tengo en formato de edición para poder ver las respuestas, así que si quieren, ya estamos. Vamos a empezar a ver y repasar un poco las respuestas que tuvieron. Bien, el cuestionario este, que es el de Google, me tiene un resumen de cómo fueron las respuestas, ¿sí? El puntaje era de 20 si respondían todas correctamente, y hubo 7 personas que contestaron las 20 correctas, después la mayoría acá, entre 1, 2 o 3 errores, alguno que tuvo la mitad de las respuestas correctas, pero bueno, esta es la distribución. Y acá empieza a dar cierta información justamente de lo que vamos a ver hoy. Nos da cierta información sobre esto que llama normal, es el promedio del puntaje que se sacaron, el intervalo, que es el rango de valores de 10 a 20, y, perdón, acá está el valor medio, 18 a 20, hay que ver a qué llama este normal. Parecería que el 17,4 parecería ser el medio, el promedio. Bueno, después indago ahí, pero es un poco de estadística descriptiva de cómo fueron las notas de ustedes. Claramente lo que define la variable que están describiendo es el puntaje, y ustedes son las distintas unidades experimentales que está tratando de describir. Bien, vamos a la primera pregunta. Yo les daba una serie de variables y ustedes tenían que definir si era cualitativa nominal, es decir, una cualidad que no se puede ordenar, cualitativa ordinal, sigue siendo una cualidad, no es un número, pero sí se puede ordenar, y después las cuantitativas las dividíamos en continua y discreta. La primera era la cantidad de insectos por planta, la mayoría dijo acá que era una cuantitativa discreta, ¿sí? Porque yo tengo 1, 2, 3, 10 insectos por planta, pero no debería ser continua porque no puedo tener entre 10 y 11, no tengo valores posibles de la variable. Así que eso, la definición de continua es que siempre entre dos valores cualquiera puedo tener infinitos valores posibles en el medio. Así que cuantitativa continua no puede ser. Y no sé cuál fue el criterio para llevar a pensar que sería cualitativa nominal, porque esto es una cantidad de insectos, su nombre lo indica, es una cantidad, este es número de... bien. Ahí están haciéndose cargo de las respuestas. Pero bueno, esta justamente es una cuantitativa. Acá bastante bien también es tiempo hasta la floración de una planta. Estas sí puede llevar alguna confusión acá. La variable tiempo, el tiempo es continuo. De hecho, el tiempo hasta, no solo que es continuo, o sea, uno tiene que dejar, empieza a medir y tiene un freno. Y eso depende del cronómetro que uno tenga. La precisión que tiene puede tener más o menos decimales. El tema, que a veces es, por eso digo, es cuantitativa continua. Las plantas, dos plantas no pueden florecer exactamente al mismo instante. Una va a estar un segundo después, un segundo antes, una millonésima de segundo antes o una millonésima de segundo después. Depende con qué definición tengo yo para medirlo. A veces lleva a la confusión de que puede ser una variable discreta porque uno la termina entregando en rangos. Entonces dice minutos, la transforma en minutos, entonces uno puede llegar a pensar, son minutos transcurridos hasta que ocurrió el evento. Entonces parece discreta, pero en realidad el proceso, que es el que estamos estudiando, el proceso biológico, es el tiempo de la floración, es un proceso que técnicamente es continuo. Y esto me da pie para una variable que a veces tiene sus problemas. Si yo pregunto la edad, y les empiezo a preguntar a ustedes la edad, a ver, ¿quién me pone la edad en el chat? Sus propias edades. Quiero ver qué valores ponen. Las edades de ustedes. 23, 20, 25, 20. Ahí aparecieron varios 20. Bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, veamos lo siguiente. Yo pregunto la variable edad. La variable, la edad, es un proceso que es continuo, porque es tiempo transcurrido desde que nacieron. Eso es lo que uno entiende como edad, y uno lo pensaría como una variable continua.
Sin embargo, si fuera una variable continua, no debería tener dos personas que tomen el mismo valor, como edad. Y acá en el chat se ve, Lucía y Kimei tienen 22 años. O sea, son dos unidades experimentales que están tomando el mismo valor de la variable. En una variable continua eso no pasa. Uno podría decir, bueno, está redondeado. Pero en realidad, cuando yo pregunto la edad, nadie me dice su verdadera edad. Uno no me dice cuánto tiempo transcurrió desde que nació hasta ahora. Uno lo que usa como edad es, para decirlo de una forma fácil, es la cantidad de velitas que sopló la última vez que festejó su cumpleaños. En realidad lo que uno da es la cantidad de años cumplidos. Número de años cumplidos es la edad, y no el tiempo transcurrido del presente. Entonces, uno cumple los 19 años y mantiene la variable, el valor 19, hasta cumplir los 20. Y ahí mantiene de vuelta hasta 20. No es que uno dice 19,8, 19,32 y demás. Entonces, la edad depende cómo se defina, puede trabajarse como discreta o como continua. El proceso real, si yo le pregunto cuánto tiempo hace que naciste, es claramente continuo, porque uno lo da con segundos, milésimas de segundos y demás. Pero cuando definimos edad, por eso hay que tener bien claro, lo que la gente da como respuesta de edad es número de años cumplidos. Y número de años cumplidos no es continuo, es discreto, porque uno cumple años. Entonces, uno da la información como entero. Pero de vuelta, eso es importante porque ustedes tienen, cuando hagan un estudio, ustedes van a definir la variable, ustedes van a definir cómo la explican, y la tienen que ser muy claros al momento de definir qué es lo que registraron para que uno pueda saber si lo registran en forma continua o en forma discreta. Así que con el tiempo puede haber algo de confusión ahí. Vamos a pasar a la siguiente, nivel de estudio. La mayoría dijo cualitativa ordinal. ¿Está bien? Se entiende que es cualitativa la variable porque es primario, secundario, universitario. Es una cualidad, no es una cantidad. Yo podría haber preguntado cantidad de años que estuvieron estudiando. Esa sería otra variable y esa sí sería cuantitativa. Entonces, pero acá dije nivel de estudio y definí las tres opciones que tienen, primario, secundario y universitario. Así que es cualitativa, no puede ser cuantitativa. Y dentro de nominal y ordinal, sí es ordinal porque el secundario tiene mayor nivel de estudio que el primario. Puedo ordenarlo en función del nivel de estudio. Así que es una variable de tipo ordinal. Esta está bastante bien. Concentración de cadmio en el suelo. Eso de vuelta, el proceso, la concentración va a ser claramente continua. Después, cuando se registra el aparato que lo mide, no va a dar los infinitos decimales, pero bueno, el proceso que estamos estudiando es continuo. ¿Qué más? Nacionalidad, bien, ahí es cualitativa, nominal, no hay forma de ordenar, salvo que uno haga orden alfabético de la nacionalidad, pero eso ya sería otra variable, ¿sí? La variable nacionalidad, no hay algo que haga que sea más nacional un país que otro. Presencia de infección, bien. Acá está bien que les haya quedado esta duda, no está mal. Porque presencia de infección tradicionalmente se lo toma como cualitativa, nominal, como que no se la perdona, son dos etiquetas, está o no está. Pero por la definición, uno podría llegar a decir, la presencia de infección es más alta en el sí que en el no, porque el no tiene infección y en el sí tiene. Pero las ordinales en general se las deja para las que tengamos una cantidad de modalidades posibles. Para estas que son presencia-ausencia, se las toma como cualitativa nominal, pero no sería un error grave, es más, yo la podría pelear para decir que las puedo ordenar de menor a mayor presencia de infección. Así que en general se las toma nominales, pero se podría pelear el ordinal. ¿Qué más? Acá terminamos con esta. Después, había afirmaciones que había que definir verdadero o falso. Estas, en función de la población, las voy a pasar porque están en general bastante bien, 93% correctas y demás. Acá un poco de discusión.
Esta tengan cuidado, porque dice, la variable cantidad de lluvia que cae en Chascomús durante febrero es un ejemplo de variable discreta. Es continuo, porque dice una cantidad, no es cantidad de días. En otra hay una que es cantidad de días de lluvia. Entonces, la cantidad de lluvia es un volumen, una cantidad de litros, o a lo sumo lo ponen en centímetros por la altura del tacho que acumula el agua. Pero es una cuantitativa que es continua, no es discreta. La otra, que es cantidad de días lluviosos en Chascomús, sí es discreta, porque esos cuántos días tuvieron, y es días, el día fue catalogado como lluvioso o no lluvioso, por lo tanto cuento días. Y después, esta está bastante bien, acá también, no hay demasiado. Acá, veamos, la pregunta era, un histograma de frecuencias absolutas y un histograma de frecuencias relativas para la misma distribución de frecuencias tendrá siempre la misma forma. La respuesta es correcta. Un histograma de frecuencias absolutas me dice cuántos individuos hay en cada intervalito que yo hice. Si yo respeto eso, sigo manteniendo los mismos intervalos, cuando lo transformo en una de frecuencias relativas, lo que hago simplemente es dividirlo por el total de los datos. Y el total de los datos es una constante para esa muestra. Por lo tanto, estoy dividiendo todo por una constante. Eso no altera la forma del histograma. La forma es exactamente la misma. Lo que va a cambiar es que uno va a estar en un rango de valores que van desde 0 hasta un número de casos, y el otro va a estar entre 0 y 1. Ah, el de anterior, el de la duda, es porque... Sí, el tema es que está diciendo, yo podría pasar que un día deje de llover a la mitad del día, y ese se considere medio día de lluvia. Pero acá decía cantidad de días lluviosos, entonces tiene que haber alguien que define si el día fue lluvioso o no lluvioso. Entonces uno dice cantidad de días clasificados como lluviosos. Bien, queda claro este del histograma, si alguien tiene dudas va preguntando, ¿sí? Después, creo que tenemos que ir a mirar el... Voy a ver el preview para que vean el histograma de donde salió esto. El primero de esto, la cantidad de pozos muestreadas fue 38. Vamos a ver acá. Esto es lo que veían ustedes. Acá está. Estos son datos de concentración de nitrato concentración de nitrato en los pozos de agua destinados para consumo humano en Guaymallén, y veían la cantidad de nitrato, miligramos por mililitro, y la primera pregunta, la cantidad de pozos muestreadas fue 38. Acá tienen un diagrama un histograma, y simplemente lo que tienen que hacer es contar las frecuencias absolutas y la suman, y ahí van a obtener el valor. ¿Sí? Tienen 18 acá, más 10, 28, 36, 38. Así que esto es correcto, es verdadero. 15 pozos tuvieron una concentración de nitratos de 18. 18 sería un punto de acá. Primero, si es una variable cuantitativa continua, exactamente 18 no debería tener ningún pozo que tenga exactamente 18, porque exactamente 18 está hablando de 18,000 infinitos ceros. Una variable continua, la probabilidad que exactamente tome ese valor tiende a 0. Y así que debería haber sido la pregunta dentro de un rango de valores, entre tal y tal valor y tal. Así que esa claramente es falsa. Después, 10 pozos tuvieron una concentración de nitratos entre 15 y 30, ahí sí, ahí es un intervalo, entre 15 y 30 tuve 10 pozos. Perfecto. Y la frecuencia relativa acumulada hasta la concentración 45 es de 0,21. Bien, eso hay que hacerlo. La acumulada, como su nombre lo indica, tenemos que ir acumulando. Tendría que acumular hasta 45, ¿verdad? Es hasta acá. Entonces, hasta acá, ¿quién acumula? 18 casos de acá, más 10 de acá, van 28, van 36. Se acumularon 36 casos hasta 45. Si alguien me hace la cuenta, pero creo que no va a ser este número, 36 dividido el total, para llevarlo a frecuencia relativa, sería 36 dividido 38. ¿Quién me dice cuánto vale ese cociente? Pero debe ser 94, ¿sí? En 45 se acumuló el 94% de la muestra, y no el 21% que habla acá. Así que esa era falsa.
Bien, acá había que definir a cuál era la población. Voy a ver los resultados directamente, a ver si hubo problemas. A ver. Profe, Sí, disculpe, creo que justo se salteó el único que hice mal de ese punto, había un punto el más, del ¿me setenta y salteó? cuatro por ciento. Ah, bueno, vamos. Esperen que pongo el preview. Ah, es verdad. El 74% de los pozos tuvieron menos muestrearon, bueno, acá está, muestreados, sería, tuvieron menos de 30. Menos de 30 es acá, de acá para allá. O sea, deberíamos acumular 18 más 10. O sea, se acumularon 28, menos de 30. Y acá dice el 74%. Bueno, hay que hacer la cuentita. 18 más 10, 28. ¿Quién hace la cuentita? 28 dividido 38. Si alguien hace la cuenta, lo pone en el chat. 73,6, 73, 74, bueno, está ahí. Bueno, redondeando, si era con 6, 73,6 redondeando es 74. Así que esa es verdadera. ¿Mm? Estaba así. Ah, bien. Acá viene un punto. Interesante, ahí me preguntan si el intervalo contiene o no contiene el valor. ¿Dónde está el dibujito? Acá. El intervalo este va entre 0 y 15. La variable es continua. Si la variable es continua, acá está el 15, infinitos ceros. Ustedes no deberían tener ningún pozo que tenga 15 con infinitos ceros. O van a tener 14,99 o van a tener 15,001. En algún punto se va ahí. El problema, eso sería la teoría. Y si ustedes tuviesen un aparato de medición que tuviese infinitos decimales, nunca existiría ese problema que me están preguntando porque el 15 no existe, el 30 no existe. Entonces ponen todos los valores entre 15 y 30 ahí adentro. Pero seguramente ese aparato hay que ver la cantidad de decimales que usa. Si ustedes usan un aparato que tiene más decimales que los que ponen en el gráfico, no van a tener problema, porque, bueno, sería raro que exactamente les caiga ese valor. Pero por las dudas se toman convenciones. Después lo van a ver en el TP. Pero en general, cuando se hacen los intervalos en una tabla o en intervalos, el primero se lo incluye y el final no se lo incluye. Entonces el 15 entraría en el segundo, está incluido en el segundo y el 30 no. El 30 está incluido en el segundo y el 45 no. El 45 está incluido en el segundo y el 60 no. Esa es la convención. Pero ustedes pueden tomar la convención que quieran. Ustedes lo definen. En general lo que conviene es trabajar con muchos más decimales que lo que ponen ahí, así no tienen ese problema, porque no debería pasar. Pero si por redondeo puede tomar alguno de esos valores que están en el límite, pueden tomar uno de los criterios, pero tienen que informar. Eso lo van a ver en el TP. Perdón, yo el del 74% lo hice distinto. Hice como que 100% eran 38 pozos, Perfecto. calculé cuánto era el 74 y me daba 28,12. Ah, Entonces no bien. sabía si calcularlo, como que si superaba o si no superaba. Está bien. Ese es por un problema de redondeo, porque es 73,6 el valor para acumular en 30. Sí, ahí no te conviene hacerlo así, porque como la variable está puesta por intervalos, a vos la respuesta te va a quedar en algún valor intermedio dentro del intervalo, entonces no vas a saber bien. Te conviene hacerlo como les dije yo. Van acumulando los valores y después lo dividís por el total. Esa es la forma de Ah, calcular la ok, frecuencia relativa. perfecto. Si acumulada, siempre vayan acumulando y después relativizan. Y hagan primero todo el acumulado hasta el final y después relativizan, porque si van relativizando por partes y después suman el error de redondeo y tienen problemas. Igual nada, eso es todo lo que van a ir viendo en el TP, aunque ahora en el TP, esto antes se hacía a mano, les cuento. En mi época se hacía todo absolutamente a mano, pasábamos horas y horas haciendo cuentas y después interpretar muy poco. Ahora, esto lo van a trabajar todo en R, que es algo que después podemos charlar un poquitito sobre esa plataforma, pero le vamos a dedicar bastante tiempo a trabajar sobre esa R, que es un entorno para hacer todos estos tipos de análisis. Así que no, el curso no va a estar tan enfocado en las cuentitas, porque esa lo va a hacer la compu. Pero está bueno que hagan este ejercicio para
para hacerlo, por lo menos para entender el proceso. Después ustedes no van a hacer estas cuentas en su vida cotidiana, van a trabajar con paquetes de computación, pero bueno, nada, está bueno por lo menos hacer el razonamiento. Pero después igual van a avanzar un poco más en los TP sobre eso. Bien, lo que nos quedan definir son dos cosas. Uno es cuál es la población del estudio. Fíjense cómo está planteado el estudio, es en la localidad de Guaymallén, así que de Mendoza. Uno estaría tentado a usar esta, pero también aparece Guaymallén acá. Todo Mendoza claramente no, porque es una localidad de Mendoza. Uno está tentado entre esta, que es Guaymallén, acá aparece Guaymallén, acá aparece Guaymallén y acá aparece Guaymallén. A ver, quiero ver qué pusieron, pero creo que la mayoría acertó con esto. Sí, voy a abandonar. Ah, siguen agregando respuestas. Igual no va puntaje, esto es anónimo, ¿eh? A esta altura, sí. No es que se tiene que esforzar por sacarse buena nota, es simplemente para ustedes esto. Entonces, bien. Acá hicieron la correcta. Acuérdense, no son todos los pozos de Guaymallén. Lo que tenemos que definir es de dónde se obtuvo la muestra. De donde obtuve la muestra es la población a la cual puedo hacer referencia. La muestra no fueron todo, la población, digamos, no fue todos los pozos de Guaymallén, porque se trabajó, que sería el primero, se trabajó solo sobre los que eran para consumo humano. Así que los que eran para animales domésticos y no van. Y acá, ojo, perdón, acá es más grave el asunto. Estos que pusieron acá, este 10%, estas 5 personas que pusieron todos los pozos muestreados en la localidad de Guaymallén, ojo que los pozos muestreados son la muestra. Esos serían los 38 pozos muestreados. Esa es la muestra. La población debería ser todos los pozos de la localidad de Guaymallén, que es la que se parece a este. Pero no es eso porque eran los pozos de consumo humano. En lo que dice acá, todos los pozos destinados al consumo humano de la localidad de Guaymallén. Después, esta de acá, nitratos en los pozos de agua destinados para consumo de Guaymallén, eso sería la población, lo van a terminar de ver en TP, pero es la población estadística. No estaría tan mal alguien que puso ese valor. Vieron que yo les conté que tenemos muestra estadística y muestra biológica. La muestra biológica es los objetos que constituyen la muestra. Las personas, los pozos de agua, las ciudades. Y la muestra estadística son los valores de la variable registrados en esos. Bien, acá sería lo mismo. La definición que está en la parte de arriba, nitratos en los pozos de agua destinados al consumo humano en la localidad de Guaymallén, sería la población estadística. En general, si no se aclara, no, acá está aclarado, dice la población biológica en el estudio. Entonces, acá está bien aclarado, entonces claramente esta no debería ser correcta. La correcta es la de abajo. Si acá dijera la población estadística, en el estudio anterior, sería correcta la del pozo de acá. Y por último, preguntaba si un estudio observacional o un estudio experimental. Era claramente un observacional porque la gente fue y midió, no hizo ningún tratamiento, no asignó tratamientos al medio. Parece experimental porque tienen que ir, tomar una muestra, llevar al laboratorio. Hay manejo de sustancias y lo hace parecer, siguen apareciendo encuestas, lo hace parecer un experimento, pero claramente es un estudio observacional. Para que sea un experimento, el investigador tendría que haber hecho algún tratamiento, modificar algo en los pozos de agua. A la mitad de los pozos los limpió con tal o cual cosa. Bien, ¿alguna duda de esto? Si no hay dudas, ese momento es ahora. Si no hay dudas, podemos empezar ya con el contenido de la clase de hoy. Bien, parece que no hay más dudas. Entonces, vamos a empezar con lo de la clase. La clase de hoy, a ver, porque esto está acá. Ya toda esta parte la vieron en video. No, acá no quedó. Lo que nos vamos a dedicar a ver hoy es el cálculo estadísticos. Estamos dentro de la unidad de estadística descriptiva. Recuerden que la estadística la dividíamos en dos partes, la parte estadística descriptiva y la inferencial. La descriptiva tratamos de describir
un grupo de datos. Vimos tres formas. Hacer gráficos, tablas, que es lo que estuvimos practicando recién, y el resumen final, que es el cálculo de estadísticos. Estos estadísticos son números que van a resumir la información de un grupo de datos. Puede ser una muestra, una población, no importa, es de un grupo de datos. Entonces, tenemos que definir muy bien el estadístico que vamos a usar porque ese número va a concentrar muchísima información. Entonces, es muy, muy importante que esté bien, bien definido. Dentro de los estadísticos, nosotros vamos a ver estos cuatro. Esto está en el video, así que nada, ya la mayoría lo debe haber visto. Vamos a repasar, pero un minutito, todo sobre este gráfico. Los estadísticos que vamos a ver son estos cuatro que están acá. El de los estadísticos de tendencia central, que es lo que está en el video, que básicamente lo que intentan es buscar el centro de distribución de mis datos. Después vamos a tener los de dispersión, que está bien, ya determiné dónde está el centro. Ahora, ¿cuánto se alejan los datos de ese centro? Y después vamos a tener estadísticos, vamos a destinar menos tiempo a estos, pero vamos a destinarle algo, que son los estadísticos de posición, que lo que me van a hablar es buscar posiciones particulares, dónde se acumuló el 25% de mis datos más chicos, dónde están el 25%, el 75% acumulado de los datos. Y después vamos a tener estadísticos de forma, que me van a decir si mi distribución es simétrica o asimétrica, medio aplastada o medio puntiaguda. Esos son los de forma. Los de tendencia central son los que vieron en el video. Ahora vamos a repasarlos, pero no voy a volver a definirlos. Y nos vamos a concentrar después, en un ratito, en los de dispersión. Así que voy a adelantar toda esta parte del video. Los estadísticos que vieron en el video son la media, o sea, el promedio. Tienen toda esta información. La mediana, que es ordenar a los individuos de menor a mayor, y me quedo con el individuo que queda en el medio, es decir, que deja la mitad de los datos por encima y la otra mitad por debajo. Y el otro estadístico es la moda, que básicamente es el valor que más se repite. Bien. Esto lo vamos a pasar. Bien. ¿Esto está en el video? Sí, lo de la simetría ya está en el video. El video llega hasta acá, hasta esta parte. Así que quiero que veamos esto, para empezar a ver cómo se usan los estadísticos y cómo se usan bien y cómo se usan a veces no tan bien. Veamos, este es un reporte del diario El País en España sobre el impacto que tuvo la crisis en el 2008. O sea, estos son unos reportes que salieron después del 2008 para demostrar el efecto que tuvieron en la crisis. No es por mes, estos son anuales. 16.000 euros es anual. También es un montonazo de plata. Y están en crisis ellos. Pero bueno, nada. Entonces, fíjense lo que dice este diario. El sueldo más común en España no llega a 16.000 euros. Otro diario. El sueldo medio en España es de 22.500 euros, según el INE, Instituto Nacional de Estadística, de España. Ahora, hay un poco de diferencia entre estos dos resultados, ¿sí? Uno habla de 16.000, que el sueldo está por los 16.000, y el otro habla de los 22.000. Hay unos 6.000, 6.500 euros más entre uno y otro. Y son los mismos datos, Estos están tomados con la misma base de datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística de España. Simplemente este es un diario que no está tan a favor del gobierno, es un diario opositor, y este es un diario que no es opositor, sino que está a favor del gobierno. Entonces mostraron la cara más buena, y entonces pusieron este número, y este puso la cara más mala, que es este otro número. Sin embargo, los dos están hablando del mismo set de datos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estadístico es este? El sueldo más común en España. ¿Quién me escribe ahí? Ahí lo puso Julieta.
El primero es la moda. La moda, perfecto. La moda, el valor que más se repite, el sueldo más común. Eso obviamente no va a ser exactamente 19.000, es un rango de valores, es de 16.000, perdón, es un rango de valores cercano a los 16. Acuérdense que para que algo se repita, en una variable que es sueldo, que es continua, tiene que ser intervalo, algún intervalo. Pero eso es lo más común. ¿Y el de abajo? Este de acá, el sueldo medio de España, ¿qué es? La media, el promedio. Agarraron a los no sé cuántos españoles que tienen sus sueldos registrados, sumaron todos esos sueldos, lo dividieron por el N y tienen el promedio. ¿Por qué datan? ¿De qué estaríamos ya empezando a pensar? Se los conté en el video, pero si empieza a haber esta diferencia entre la media y la moda, ¿qué empezamos a sospechar con la distribución de los sueldos? ¿Cómo es la distribución de los sueldos? Es asimétrica. Perfecto. Asimétrica. Vean esto. Acá tenemos la distribución de ganancias brutas. Esto es del año 2016, que es la que encontré. No es exactamente la del 2008, pero estuve viendo la de todos los años y la forma es exactamente la misma. Lo que cambian son los números. A veces va subiendo el salario, pero la forma no cambia. Esta es la distribución de salarios en España para el año 2016. Fíjense, la distribución de salarios obviamente es positiva, no puede tomar valores negativos, o sea, un valor negativo sería que alguien va a trabajar y se endeuda por ir a trabajar. A veces nos pasa, hay algunos costos que con sueldos bajos a veces se puede llegar a pasar que es perjudicial ir a trabajar, pero bueno, sería como que uno va a trabajar y al empleador uno tiene que darle dinero. Claramente eso no ocurre. Entonces, la distribución se dice que está acotada en cero, no puede tomar valores menores que cero. Así que tiene una cota del lado inferior. Pero el lado superior no hay nada que tenga que genere una cota. Uno puede cobrar sueldos infinitos. De hecho, no sé, hay empresarios que ganan fortunas, hay, no sé, deportistas de elite, cantantes, artistas que pueden ganar mucho, mucho dinero. Pero la forma suele ser esta, bien asimétrica, donde una gran mayoría cobra sueldos intermedios o bajos y después tenemos algunos pocos que tienen sueldos muy altos. Eso es así en todas partes del mundo. Y en algunas partes es más asimétrica si las inequidades son mayores, si hay más desigualdades entre los que gana la gente más pobre con los más ricos. A veces se hace esto peor. Entonces, yo ya les conté que era la media. La media es el centro de gravedad de mi grupo de datos. Si esto fuese, como el ejemplo que les cuento en el video, una tabla de un sube y baja, y ahí están apoyados todas las personas que están sobre esa tabla distribuidos con esta forma, la media se tiene que ubicar en el punto donde se equiparen las fuerzas. Es el centro de gravedad de mi distribución. Y estos sueldos muy alejados pesan mucho. Acuérdense, cuando uno está en un sube y baja, cuando se va alejando del sube y baja y se va poniendo en la parte más extrema, hace mayor efecto de palanca, entonces pesa más. La media se tiene que correr más para ir a compensar la fuerza que está haciendo ese dato. Y como solo puede haber palanca fuerte del lado positivo porque está acotado en cero, no puede haber valores negativos que lo compensen, la media tiende a irse hacia estos valores. Los sueldos altos hacen que la media crezca. Entonces la media, en este ejemplo del 2016, está en 23.000 euros, el sueldo medio. Sin embargo, la moda no. La moda, que es esto, el salario más frecuente, es la moda, se queda en 16.500 euros. Porque ese no está afectado por los valores extremos. A la moda no hay forma de darle información sobre los extremos. Así que la moda no está para nada afectada. Y la mediana queda en el medio, que acá está el salario mediano. Entonces, vamos a interpretar estos tres números rápidamente. Salario más frecuente es la moda, ahí ya está interpretado, no hay mucho. El sueldo, lo más común es que la gente gane 16.500 euros por año. Salario mediano, lo que me dice es que la mitad de la gente cobra menos de 19.000 euros. Esa es la visión negativa, si quieren. Pero si quieren la positiva, es que la mitad de la gente cobra más de 19.000 euros. Si yo veo el área que hay debajo de este lado,
tiene que haber la misma cantidad de gente de este lado de la curva que de este otro lado de la curva. Y después el sueldo medio, el promedio, el que se equiparan donde se equiparan todas las fuerzas, es de 23.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como la distribución es asimétrica, no es recomendable usar el sueldo medio, porque el sueldo medio está muy afectado por los valores, el promedio está muy afectado por los valores extremos, y los grandes sueldos van a distorsionar esos números. Si lo que quiero es mostrar dónde se agrupan la mayoría de los datos, ¿no? Y en esos casos es más informativo dar el dato de o la moda o la mediana, algunos de esos dos valores. Bien, sí, la cola es positiva en este caso, porque se va hacia los extremos. Acá hay una subidita al final en estos 100.000 porque me parece que es 100.000 o más, entonces están acumulados las personas que ganan millones, ¿no? Que hay. Bien. ¿Dudas hasta acá? De lo que vieron con media, mediana y moda. Ahora vamos a ver otra cosita más. Pregunta, ¿acá no se usan intervalos en los datos? Sí. Eso hay que ver cómo está construido este gráfico. Lo que creo yo que esto es un suavizado que se hace, porque técnicamente la variable salario es continua. Entonces, como la variable esta es continua, no pueden graficar el valor exacto observado de personas, porque son valores distintos de sueldo y deberíamos encontrar uno que gana 6.235 y otro 6.236, capaz que nadie con 37, entonces debería caer. Entonces lo que se hacen son intervalos. Los intervalos, acá podemos pensar que lo que hicieron fueron muchísimos intervalos chiquitos, porque como tienen muchísimas personas, pueden hacer muchísimos intervalos, y lo que están acá mostrándoles es el polígono de frecuencias, de intervalos muy, muy chiquitos. Eso es una forma de hacerlo, o la otra es que esto sea una aproximación, se hace como un suavizado, y nada, lo podemos llegar a ver más adelante el tema ese, pero lo que se hace es como sería una línea que muestra la tendencia en el comportamiento. Pero sí, técnicamente debería ser un histograma esto. Lo que podemos llegar a pensar es que es un histograma con muchos intervalos, y lo que les están mostrando a ustedes son el polígono de frecuencias. Bien. Estamos hasta acá, entonces. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver cómo se interpreta media y mediana moda según la distribución de los datos. Ya vimos que si la distribución es asimétrica, la mediana no es recomendable y recomendamos usar la media, perdón, arranqué mal, repito, borren lo anterior. Si la distribución es asimétrica, la media no es recomendable y lo que recomendamos usar es la mediana o la moda. Eso sí es asimétrica. Si llega a ser simétrica y unimodal, como es este caso, esta forma la vamos a trabajar más adelante, que es la que todo estadístico desea, como se quiere un estadístico que se comporte en sus datos. Tengo mi variable, este sería como el polígono de frecuencias, y uno quiere que haya un eje de simetría y las frecuencias decaigan a medida que me alejo de ese eje de simetría. Eso sería una campana, una forma de campana, que es lo ideal. Si eso ocurre, si mis datos tienen esta forma, yo veo acá que hay un eje de simetría. Entonces, pensemos 2 minutitos. Lo que quiero es ubicar la media, primero. La media. La media es el centro de gravedad. Y de vuelta, pensemos como en esto, en una tabla de sube y baja. Y se me van acomodando las unidades experimentales ahí arriba. Si esto es simétrico, esta campana es simétrica, toda la fuerza que ejerza este lado de la distribución tiene que ser exactamente igual a la fuerza que ejerce este otro lado de la distribución. Los pesos se deberían equiparar. Por lo tanto, la media debería ubicarse justo en el eje de simetría. Entonces, si tengo una distribución simétrica, la media se ubica en el eje de simetría. Bien. ¿Qué pasa con la mediana? De vuelta, si es simétrico, el 50% de los individuos se tienen que acumular acá. Acá debería acumular el 50% de los casos y el otro 50% allá. Así que la mediana, que es el valor de la variable que acumula el 50% de los casos, también va a caer en el eje de simetría.
Y la moda también, fíjese, ahí está el máximo, y hay un solo máximo, así que la moda también está ahí. Entonces, si tengo una distribución unimodal y simétrica, media, mediana y moda coinciden en el mismo valor. Cualquier estadístico de tendencia central que elijan va a estar bien. Digan el que quieran, no hay ningún problema. Si tuviésemos la situación de el sueldo, no, en el sueldo nunca va a ser simétrico, así que no, vamos a pasar a la altura de las personas. Si esta es la distribución de alturas, voy a tener personas cerca del promedio y a medida que me alejo del promedio va bajando la cantidad de personas que están ahí, pero en forma simétrica. Si esto fuera eso, yo diría, la altura media de las personas es igual a la altura que tiene que acumula el 50% de la gente, es decir, la mediana, y también es la altura más común dentro de mi muestra. Bien, eso sí es unimodal y simétrico. Pero ahora les planteo esta situación. ¿Qué pasa si es bimodal? Tenemos esta, no sé, por ejemplo, están midiendo el nivel de una hormona y esa hormona cambia según el sexo de los bichos. Las ratas machos, no sé, miden testosterona, los machos tienen más que las hembras, y entonces van a tener una distribución que es bimodal. Encima, esta distribución es bastante simétrica. Este pico es un poquito más alto que este, por eso corrí acá un poquitito el eje de simetría, pero es relativamente simétrica la distribución. Tengo un eje de simetría ahí, que me daría dos lados bastante similares. Bien, ¿dónde ubicarían la media? Bueno, es más difícil de que lo escriban en el chat, pero básicamente la media de vuelta, esto es un sube y baja. Si los pesos están equilibrados, debería estar en ese eje de simetría, ¿sí? Quizás un poquito más corrido hacia el pico más alto, que acumula más gente acá. Entonces, por eso no estaría en el centro, pero bueno, un poquitito más ahí. Pero la media estaría acá. ¿Y qué pasa con la otra, la mediana? También, porque acá tengo la mitad de la gente y acá tengo la otra mitad de la gente o las unidades experimentales, lo que esté estudiando. Así que media y mediana se ubican en este eje de simetría. Siempre tienden, para distribuciones simétricas, media y mediana se ubican en el eje de simetría. Pero ahora, ¿está bien? Yo estoy hablando de cantidad de testosterona, y voy a decir, en promedio la testosterona de las ratas está acá. Y no hay nadie ahí. O tiene mucho menos, o tiene mucho más. ¿Tiene sentido decir el contenido medio de testosterona en este caso? Y la verdad que no es informativo, para nada. No me demuestra, con estos dos valores, no me pueden demostrar esta existencia de dos picos. Básicamente porque media y mediana toman un único valor. No pueden mostrarme que hay dos picos. ¿Y acá quién viene a salvarnos? La moda. La moda es el único estadístico que puede tomar más de un valor. Puedo tener una moda acá porque este valor es más alto que sus vecinos. Esto es una moda. Y este también es una moda, porque este valor tiene una frecuencia más alta que los valores mayores y que los valores menores. Es otro pico. Así que si yo miro la moda, digo, tengo dos modas acá. Tengo una distribución bimodal. Si quieren, cuando lo mencionan, la registran, y si hay una moda que tiene el máximo absoluto, reciben la moda 1. La moda 1 es la que tiene el máximo absoluto, que sería este. Y después acá hay un máximo relativo, así que este va a ser la moda 2. Informan eso. Y ahí sí van a describir bien a ese grupo de datos. Van a decir, tengo una distribución bimodal, y tengo un pico en la parte de tal, y doy la moda 2, y tengo otro pico en la parte tal, y muestro la moda 1. ¿Estamos? Media y mediana en ese caso no funciona. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Pareciera que sí. Bien, entonces sigo. Con esos tres estadísticos podemos describir dónde se agrupan el centro de los datos, con sus restricciones, cuándo hay que usar uno, cuándo hay que usar otro, y por eso tenemos tres, para abarcar la mayoría de los casos posibles. Bien, ya ubiqué el centro. Ya ubiqué el centro de distribución. Ahora, es lo mismo si me dicen que, no sé, la
la altura media de las personas es de 1,70 m, no me alcanza para describir los datos, porque pueden estar todos pegados a 1,70 m, todas las personas medir exactamente 1,70 m, o tengo personas que miden 1,50 m, 1,90 m, y no lo puedo saber. En promedio hay un montón de combinaciones que me dan en la media de 1,70 m. Entonces, tengo que dar un segundo estadístico que me diga cuánto se alejan los datos de ese centro que ya definí. Y acá existe una batería bastante amplia de estadísticos, así que después vamos a usar un par nosotros, pero vamos a ver varios. El primero que vamos a ver es la amplitud o rango. Básicamente es la diferencia entre el valor más grande y el valor más chico. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la distancia que hay entre el máximo y el mínimo? Entonces, nada, es simple. Tengo esta serie de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Lo que tengo que buscar es cuál es el más grande, el 8. El mínimo, el 1. Listo, hago la diferencia. 8 menos 1, 7. Hay 7 unidades de la variable que yo estoy estudiando entre el más grande y el más chico. Tengo un rango o una amplitud de 7. Así es fácil. Las cuentas es muy simple, se hace con una resta. Simplemente hay que restar dos números. Pero tiene la gran desventaja, como dice acá, es muy sensible a los valores extremos. ¿Por qué? Por definición, porque tengo que agarrar a los valores extremos, al máximo y al mínimo. Entonces, si me aparecen, la mayoría de los individuos están en valores cercanos en la primera decena, y me aparece un solo sujeto con 20, un valor de 20, el rango me va a dar de 20 menos 1 va a ser 19, y me va a decir, ah, mirá, son re variables, pero en realidad es un loco que se fue. Ese valor extremo va a distorsionar la información. Entonces, no está bueno el uso del rango por ese sistema, por ese motivo. Y después hay otro punto, quizás parece más sutil, pero no es una buena propiedad del estadístico. Veamos, si yo tengo 6 datos y el rango es 7, agrego un dato nuevo. ¿El rango puede aumentar? Sí, porque si el dato que agrego es el 10, el rango se me va a 9. Bien. ¿Se puede quedar en el mismo lugar el rango? ¿Puede permanecer en 7? Sí, porque si agrego un valor intermedio, el rango va a seguir siendo entre 8 y 1. ¿Y el rango puede disminuir? No. Si yo agrego un dato, el rango nunca puede disminuir, porque no hay manera de que desaparezcan los extremos que ya estaban. Yo puedo agregar valores de adentro, pero los dos extremos no van a cambiar. A lo sumo, si agrego datos, el rango se queda igual o aumenta. Y eso no es una buena propiedad. ¿Por qué? Porque va a depender el rango de la cantidad de datos que tengo. Y eso no está bueno. Así que el rango no es una buena medida. Se lo usa como para dar información, pero bueno, tiene esas características. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Si tenemos datos extremos y queremos dar un rango, lo mejor es eliminar los más grandes, eliminar los más chicos, y me quedo con la parte central de los datos. Y doy el rango central. Ese estadístico se llama rango intercuartílico, y ahora suena medio raro, pero dentro de poco se van a acostumbrar a eso. Bien, vamos a ver en el dibujo, tengo este histograma, valores que van, acá está en la marca de clase, 50, 60, 70, 80 y 90. El rango es la distancia entre el valor más grande y el valor más chico. Lo que puedo llegar a hacer es calcular este rango intercuartílico, que básicamente lo que tengo que hacer es dividir a mis datos en 4 partes, en función de la cantidad de datos. Acá tengo que poner el 25% más chico, el 50% central y el 25% más grande. Entonces, lo que hago es, voy a descartar al 25% más chico y voy a descartar al 25% más grande. Y ahí encuentro el rango intercuartílico. Entonces, el rango intercuartílico está entre 60 y 80. Por lo tanto, es ese 20, el rango intercuartílico. Entonces, se llama cuartílico porque se divide la población en cuartos. Divido en 4 cuartos a la población, entonces tengo que eliminar el primer cuarto y el último cuarto.
Esta notación la vamos a ver en un rato, así que esperen un ratito para entender qué significa el P75 y el P25, pero básicamente es el que acumula el 25% de los datos y el que acumula el 75% de los datos. Bien, tiene la ventaja que tenía el rango, que es una resta, simplemente hay que hacer esta eliminación, y la gran ventaja que tiene no es tan sensible a los valores extremos, porque justamente lo que hago es eliminar a los valores extremos. Así que bueno, nada, ese es el rango intercuartílico. Pero sigue dependiendo de dos valores nada más. No está teniendo en cuenta todos los datos. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió lo de que no aumenta? Creo que alguien preguntó. Bueno, Sí, ya. tengo Sí. una pregunta con eso. ¿Los cuartos están divididos en relación a la cantidad de valores que tenés? Sí. ¿O en relación al valor de cada uno? No. Acá Ok. justo es simétrico y parece todo igual. Pero fíjate que Claro. este tiene un rango mayor de valores que estos, que son más chiquitos. Si fuera más aplastada, se notaría más en los extremos. Es por la cantidad de personas, cómo se acumulan la cantidad de unidades experimentales. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a pasar a otro estadístico. Entonces, yo les planteé, hasta ahora vimos dos estadísticos que se basan en la resta de dos valores. Uno el más grande, otro el más chico, otro eliminando extremos, pero son básicamente en dos valores. No me está hablando, no me da información de todos los datos que tengo. Así que yo tengo una idea y quiero armar un estadístico que me hable de la dispersión de los datos, pero que tenga en cuenta a todos los datos, no los más extremos. Entonces, vamos a suponer que tengo 10 datos. Estos son mis datos. El 0, el 1, 2, 2, 4, 5, 5, 7, 8 y 10. 10 observaciones de alguna variable. Los grafico y tengo esto. Acá están mi gráfico. Entonces, quiero hacer un estadístico de dispersión. Por lo tanto, quiero ver cuántos se alejan del centro. Lo primero que tengo que hacer es marcar el centro. Para marcar el centro yo voy a elegir la media. Podemos elegir la mediana o podemos elegir la moda. Yo elegí la media. Y eso va a tener sus consecuencias después. Pero vamos a ver la media. La media cae ahí, 4,4. Quiero ver cuánto se alejan los datos de 4,4. Entonces, ¿qué hago? Voy a decir, a ver, vamos a ver cuánto se alejan. Marco el 4,4 y mira, 0 tiene esta distancia de 4,4. Esta es la distancia de 1, estas son las dos distancias de 2, la del 4 y así. Tengo todas estas distancias. Eso me está diciendo cuánto se aleja cada uno de los datos. Y digo, listo, hago un promedio. Y hago un promedio de las distancias al centro. ¿Se entiende la idea? Promedio de todas las distancias. Si están todos los datos cerca, esas distancias van a ser todas chiquititas y en promedio va a ser chico. Y si mis datos están todos alejados, todas esas distancias son grandes, el promedio va a ser grande. Entonces, el promedio de las distancias es un buen indicador de la dispersión y va a tener en cuenta a todos los datos y va a ser genial. Pero, tengo un problema. Y el problema está dado por la media. La media, les dije que era el centro de gravedad de los datos. Y lo que hace es equiparar las fuerzas que van de un lado y del otro. Entonces, cuando yo empiezo a calcular las distancias, fíjense que las distancias en esta parte son todas negativas, obviamente, porque este es 0 menos 4,4, la distancia me queda menos 4,4. Está 4,4 unidades por debajo de la media. Este está 3,4, 2,2, 2,4 y este 0,4. Pero después me empiezan a quedar las positivas. 10 está 5,6 unidades por encima de la media y ahí están todas las positivas. Cuando yo empiezo a sumar, las fuerzas positivas, perdón, las de este lado, y las negativas, dan exactamente el mismo número. Exactamente, la suma de esto da 13 y la suma de esto da menos 13. Cualquier promedio que yo quiera hacer me va a dar ¿cuánto? Con estos. Si yo hago un promedio de todos estos datitos de acá, 0. Exactamente 0. No hay forma que me dé otro valor. Y esto es simple y llanamente, el motivo es exactamente el que elegí la media como indicador del centro. Y la media lo que tiene que hacer es llevar a 0 las fuerzas de ambos lados.
equipara las fuerzas de ambos lados. Está justo en el centro de gravedad. Se ubica en el punto que esas fuerzas se hagan cero. Por eso, cuando quiero hacer esta suma, me tiene que dar sí o sí cero. Entonces, yo soy cabeza dura y quiero hacer un estadístico que sea un promedio de las distancias con respecto al centro. ¿Cómo se les ocurre que puedo resolver este problema? ¿Hay alguna forma que se les ocurra que pueda yo hacer un promedio donde, ¿cómo hago para que no se me compensen los negativos con los positivos? De alguna forma se les ocurra que los positivos sigan siendo positivos, una es usando la mediana, pero quiero usar esto, la misma distancia a la media, pero no quiero que se me compensen los positivos y los negativos. ¿Alguna forma que el negativo se transforme en positivo y los positivos sigan siendo positivos? Bien, ahí ¿cómo? Cuadrados, elevando al Bien, cuadrado. ahí está, elevando al cuadrado o con módulo. Son las dos opciones que ya estuvieron trabajando ustedes. Trabajar, elevo los valores al cuadrado, el valor negativo se hace positivo y el positivo sigue siendo positivo, o utilizo el módulo. El módulo es el valor absoluto, es un decreto por el cual le saco el signo de adelante. Bien, ya se les ocurrieron a los matemáticos hacer las dos formas. Hay un estadístico que usa el promedio del módulo de las distancias. Esa se llama desviación media, pero no la vamos a usar, ahora les cuento por qué. Y hay otro estadístico que usa el promedio de las distancias al cuadrado. Y ese es el estadístico que vamos a usar. Se llama varianza. Lo que hace es elevar al cuadrado todas estas distancias y promediarlas. Ese va a ser el estadístico que vamos a usar. ¿Por qué no vamos a usar el de la desviación media? El de la desviación media, que es usar el módulo. Bien, yo si quiero describir un grupo de datos lo puedo usar perfectamente. El módulo de las distancias, de vuelta lo dije mal. El promedio de los módulos de las distancias es un valor bastante intuitivo, porque me dice que en promedio se alejan tanto. En cambio, cuando está al cuadrado, me dicen es como una distancia al cuadrado, es más difícil de imaginársela, en realidad es una superficie. Pero tiene un problema. Lo que vamos a trabajar nosotros más adelante es con estadística inferencial. Vamos a tratar de que esta información, referirla a lo que le pasa a una población mucho más grande. Cuando uno tiene que hacer eso y calcular probabilidades y hacer análisis mucho más complejos, ese decreto, que es el módulo, no es muy bueno para hacer inferencia. Molesta eso que sea un módulo. En cambio, el cuadrado es muy manejable. Es una función que es muy fácil de manejar. Entonces, es mucho mejor para hacer toda la parte de inferencia estadística, trabajar con algo elevado al cuadrado que con un módulo que es un decreto que dice que lo positivo es positivo y lo negativo es positivo. Entonces, por eso se descarta la opción del módulo. Pero sepan que existe. Nosotros no la vamos a ver, pero existe. Y nos vamos a quedar con la de elevado al cuadrado simplemente porque es mucho mejor para hacer inferencia estadística para más adelante. Entonces, les presento a su estadístico de dispersión llamado varianza. Este es el nombre que recibe. El estadístico, cuando trabajamos a nivel de la población, si lo que estoy trabajando es toda una población, recibe la letra griega sigma, y aparece como sigma cuadrado, porque estamos usando el cuadrado como forma de compensar los positivos y los negativos. Entonces, la fórmula, fíjense, es un promedio. Sumo esto que está acá y lo divido por n. Es un promedio. Pero simplemente lo que estoy promediando es una distancia. La distancia que hay entre la observación y la media. Y estoy a nivel de población, por eso la media es mu, no es x raya, y el n es n mayúscula. Pues estoy a nivel de población. Sumo todos los individuos de la población, las distancias de todos los individuos de la población, elevadas al cuadrado, obviamente. Distancia al cuadrado, la sumo y divido por n. Esa es la varianza, un estadístico muy, muy utilizado. Y tiene la gran ventaja que tiene en cuenta a todos los individuos. Todos los individuos aportan al valor de la varianza. No solo los dos extremos ni demás. Bien. ¿Dudas hasta esta? Ahora voy a pasar a este punto. Pero hasta acá, hasta esta fórmula de varianza, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Perfecto.
Sigamos entonces. Entonces, tengo la varianza. El tema es que yo le dije recién, si yo quiero describir, simplemente describir un grupo de datos, esta es la varianza de ese grupo de datos. Pero, en general, nosotros no vamos a querer describir un grupo de datos. Nosotros lo que queremos es aproximarnos al valor de un parámetro. Es decir, queremos conocer, hacer estadística inferencial, que esa muestra nos dé información de la población de donde la saqué. La muestra en sí van a ver que a nadie le importa. Es una herramienta para aproximarnos a la población, la muestra. Entonces, describir la varianza de una muestra no es interesante. Lo interesante es usarla como un estimador de la varianza poblacional. Entonces, si yo quiero usar a una muestra como un estimador de la varianza poblacional, lo que tengo que hacer es un ajuste. ¿Sí? Repito, lo que tengo es los datos de una muestra, pero no me interesa describir la muestra, sino que me interesa estimar el valor del parámetro, estimar sigma. En ese caso, hay una pequeña sutileza. Fíjense, las diferencias cuáles son. La fórmula es x, el dato, que sí, menos x raya, la medida de la muestra, elevado al cuadrado. La sumatoria va desde 1 hasta n minúscula, porque es el tamaño de la muestra, pero acá no va dividido por n, va dividido por n menos 1. La diferencia, aparte de las letras, porque es una muestra y no una población, es que acá va dividido por n menos 1. Le tengo que quitar una unidad a la cantidad de datos. Esto que está acá es lo que se llama grados de libertad. Y ahora les voy a explicar por qué hacemos esto. Vean esto. Quiero que les voy a presentar ahora un concepto que es bastante abstracto y lo vamos a usar muchísimo. Al final del curso van a estar recancheros con este concepto, pero es importante que se vea porque es fundamental más adelante. Quizás ahora no, pero si no se los explico ahora, tengo que desarmar lo que les voy a explicar. Así que nada, se los voy a explicar de entrada lo que son los grados de libertad. Veamos esto. Yo quiero calcular un promedio. Un promedio a partir de 1, 2, 3, 4 datos. Tengo 4 datos y quiero calcular el promedio. Si yo le doy información de 3 datos, no le doy de todos, le doy n-1 datos. 3. De 4 le doy 3 datos. ¿Ustedes pueden calcular la media? ¿Pueden calcular esto? ¿Tienen alguna forma de calcular la media si yo no le doy el cuarto dato? ¿A alguien se les ocurre alguna forma? ¿Nadie opina? Aunque sea un sí o un no. Podríamos despejar la X con la Bien. información. Pero ¿cuántas tendrías? Una incógnita acá y acá tengo otra incógnita. Tendría 2 incógnitas en una sola ecuación. Es un sistema de una ecuación con 2 incógnitas. No tiene solución esto. ¿Por qué? Porque todos los datos son informativos. Para saber el promedio de los 4 datos, necesito los 4 datos. No hay forma de sacar el promedio con 3 datos. No se puede despejar el cuarto dato. Si es muestreo aleatorio, ¿sí? Obviamente. Si es un dato que no son independientes, puedo buscar al hermano de esa persona y nada. Pero si son datos independientes, un muestreo aleatorio, todos los datos son informativos para el cálculo de la media. Entonces, se usa toda la información. ¿Sí? Cada dato aporta información novedosa. No hay datos redundantes. Eso es lo estándar. Ahora, paso a esta situación. Yo les digo, me salió un 5, un 3 y un 4. No les digo cuál es el último valor, pero digo la media es 4,5. Les doy la información de la media, subsidio a mi sistema con la media. Tranquilamente, ahora sí, pueden despejar el cuarto. Es una ecuación con una sola incógnita. Pasan este para allá, el otro para acá y despejan el cuarto valor. ¿Necesito darles el valor de x4? ¿Hace falta darles el valor de x4? ¿Le brinda información novedosa x4? Si yo ya di 3 valores más la media, no. No nos dan nada nuevo. Entonces, datos que aportan información novedosa, en este ejemplo, el segundo, son 3. Entonces, si yo al sistema de esta fórmula, vuelvo a la fórmula de la varianza, le doy la media, le entrego la información de la media, estoy haciendo esto. ¿Se entiende? Algo similar a esto.
no para el cálculo de la media, para el cálculo de una varianza, pero estoy dando n datos y encima le doy la media. Hay un dato de esto que está de más, no hace falta. ¿Por qué? Porque está la media, yo lo podría despejar tranquilamente. Entonces, datos que aportan información novedosa no son n, son n-1. Hay un dato que sobra. No tiene que ser el último, puede ser el primero, el cuarto, no importa cuál es. Pero si yo subsidié a mi sistema con la media, hay un dato que no aporta información nueva. Y a la hora de hacer inferencia estadística, es crucial la cantidad de datos. No es lo mismo, y no es la cantidad de datos, la cantidad de datos que aporten información novedosa. Entonces, no es lo mismo estar con 100 datos que con 99, con 98. Entonces, hay que ser muy precisos en eso. Entonces, lo que vamos a hacer acá es dividirlo no por la cantidad de datos que tengo, sino por la cantidad de datos que aportan información novedosa. Y eso es lo que vamos a llamar grados de libertad. Es lo que tiene que... Sí, ya va, un segundito, cierro el concepto y vemos. Entonces, cuando se hace ese promedio, se lo divide por la cantidad de datos que aportan información novedosa, o sea, no redundante. Si hago eso, está demostrado, y lo van a ver más adelante en un TP, cuando veamos estimación, que si hacen esta cuenta, este estimador, S cuadrado, es un buen estimador de sigma cuadrado. Es un buen estimador de sigma cuadrado. Si usan dividido por n, no es un buen estimador de sigma cuadrado. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora no me interesa que nos enfoquemos en eso. Sí, la consulta. No, quería pedir si podías repetir lo que habías dicho hasta ese momento que dije, profe, pero ya no me acuerdo. Bien, lo bueno que vas a tener el video y de última lo podés volver a escuchar. Dale. Bien, entonces, Gracias. ¿no? Yo tengo que hacer una distancia un promedio de las distancias al cuadrado, pero no lo voy a dividir por la cantidad de datos que tengo, sino por la cantidad de datos que aportan información novedosa, es decir, los grados de libertad, simple y llanamente porque yo lo voy a usar como un estimador de la varianza poblacional. Y en ese caso, como lo voy a usar con un estimador, para que sea un buen estimador, hay que dividirlo por los grados de libertad y no por la cantidad de datos. Este concepto lo vamos a ver y mucho en inferencia estadística. Todos los estadísticos que vamos a usar tienen sus grados de libertad. Y siempre va a ser eso, la cantidad, no siempre, depende de lo que el estadístico, pero siempre hay que tener en cuenta la cantidad de subsidios que le di a mi sistema. Si a mí se me hubiese ocurrido usar otro estimador, que en vez de darle la media, le tengo que dar la media, y además le tengo que dar otro dato más, ya hay que dividirlo por n-2. O sea, sería n menos la cantidad de subsidios. Bien. Si hay dudas, es ahora. Si no, seguimos avanzando. Bien. Acá aparece... Sí, escucho. Voy a activar el micrófono. No me quedó claro por qué pondría n-2 en esa fórmula que no tengo mucho más datos. No. n-2 sería si cambio la fórmula y se me ocurre inventar otro estadístico que le tengo que dar la media y aparte le tengo que dar otro parámetro más, otro subsidio más. Ahí sería n-2. O sea, después vamos a ver más adelante unos estadísticos que requieren de dos subsidios. Le tenés que dar dos cosas. ¿Sí? Si estás en una recta, le tenés que dar la pendiente y la ordenada al origen. Entonces ya son dos cosas que le diste. Entonces los grados de libertad van por n-2. Pero es en ese caso. En este no, yo solo le di la media, así que resto 1. Un valor, claro. Ahora sí. Gracias. Hablo de la definición general de los grados de libertad. Los grados de libertad es la cantidad de datos menos la cantidad de subsidios que di. Ok, gracias. Bien, un tema. Este desvío, esta varianza, vuelvo a la pantalla acá, la de varianza, volví para atrás. Es el promedio de las desviaciones al cuadrado con respecto a la media. Mayor variabilidad, mayor varianza, ¿sí? Si están todos los datos separados, las distancias al cuadrado van a ser más grandes y la varianza va a ser mayor. ¿Es sensible a valores extremos? Sí, es sensible a los valores extremos, pero no tanto como los otros, ¿sí? Si aparecen valores extremos, va a ser sensible. Vamos a ver después otros estadísticos que pueden ser menos sensibles, pero si aparecen valores extremos, las distancias de esos valores van a estar al cuadrado y va a subir bastante la varianza. Pero bueno,
Van a pesar todos los datos, eso es lo interesante. La contra que tiene es que las unidades de la variable, fíjense, acá estoy teniendo una distancia, bueno, vamos a esta fórmula, es un dato menos la media, no sé si estoy hablando de peso, esto está en gramos, esto está en gramos, es una resta, todo 100 gramos, dividido por n, todo 100 gramos, pero está elevado al cuadrado, así que son gramos al cuadrado. Entonces cuando yo describo la varianza del peso va a ser en gramos al cuadrado. La media está en gramos y la varianza en gramos al cuadrado. Y eso es un moplo, ¿sí? Porque no están en las mismas unidades. Entonces, lo que inventaron, vuelvo a pasar esto, es este otro estadístico, que se llama desvío estándar o desvío típico, que simplemente le hacen la raíz cuadrada a la varianza. Tienen la fórmula de la varianza y le hacen la raíz. Entonces, al hacerle la raíz, tienen lo mismo que tenían antes, pero ahora están en las mismas unidades que la variable. Entonces, el desvío estándar del peso está en gramos. Es lo único. Todo lo demás es igual. Y acá simplemente tengo que aclarar. Este es un estimador de sigma. Perdón, el desvío estándar de la población se llama sigma, el otro es sigma cuadrado. Tengo que corregir acá. Los que tengan anotado, segundito, acá. Varianza, esto es estimador de sigma cuadrado. Es estimador de sigma cuadrado. S cuadrado es un estimador de sigma cuadrado, no de sigma. Tengo que agregarle acá. Vuelvo acá. Esto está bien, esto es correcto. S es un estimador de sigma. Es un estimador de sigma. Todos en las unidades de la variable. Bien. Mismas unidades que la variable, a mayor variabilidad, mayor desvío estándar. Acá está esta aclaración. Dentro de poco van a aparecer otro estimador más, dentro de un par de clases, se llama error estándar o error típico. No hay que confundirlo con el desvío estándar. De vuelta, estamos en definiciones, cuanto más rápido aprendan el idioma de la materia, perfecto. Sí, ahora voy a Daniel, ahora hago aclaración con el PDF. Vamos a encontrar varios conceptos llamados con nombres muy similares. Uno es este. Desvío estándar es esto que les estoy mostrando. Después va a aparecer otro que se llama error estándar o error típico y es otra cosa. Bastante parecida, pero es distinto. Entonces, nada, cuanto más rápido se acomoden con los nombres, mejor. Hago una aclaración que sí me hizo acordar Daniela. En el PDF yo había escrito, está escrito acá muestral, poblacional muestral. Eso lo cambié ahora, sobre la marcha, y no lo arreglé en el PDF, pues ya lo había subido antes. Porque nosotros decimos habitualmente en la materia que si lo que tiene es una población, calculan de esta forma el desvío estándar. Y ese sería el parámetro. Y si tiene una muestra, lo calculamos, el desvío estándar lo calculamos de esta forma. Por eso se lo llama como desvío estándar muestral. Pero eso no es correcto. Si yo tengo una muestra, es una sutileza lo que les voy a decir, ¿sí? Pero es lo correcto. Este es el desvío estándar de una muestra, pero que lo voy a usar como un estimador de la población. Si yo tengo una muestra y no voy a hacer inferencia, no necesito usar esta fórmula. Si yo agarro una muestra y le calculo la varianza, puedo dividirlo por n, porque es la varianza de ese grupo de datos. Pero se divide por n-1 cuando ese valor va a ser usado como un estimador de un parámetro poblacional. Por eso acá lo puse más claro y técnicamente más correcto. No es simplemente el desvío de una muestra, es el desvío de una muestra que se lo va a usar como un estimador. Es esa aclaración nada más. Después voy a subir la versión correcta, pero nada, es una sutileza. Bien. Perdón, Sí. yo tenía una pregunta Dale. de cómo hacemos para estimar los parámetros desde el estimador de sigma o como no entendí la parte de que relacionabas los parámetros con el estimador de sigma. Ok, entiendo. A ver, voy a repetir el concepto. Yo tengo una población, podría dibujar, esto es horrible dibujando, y encima, a ver si puedo usar la tableta esta. Un segundito. A ver. Sí, ahí dibuja. ¿Se acuerdan del dibujo que les mostré antes?
yo tengo mi población acá, y mi población tiene parámetros mu, tiene parámetros sigma. La población es el conjunto de todas las unidades experimentales. Yo no voy a trabajar con esta población, sino que voy a agarrar algunos de estos y voy a generar mi muestra. ¿Sí? Y de mi muestra, cuando yo calcule de la muestra, lo que voy a calcular va a ser X raya y voy a calcular S. Voy a usar esta formulita para calcular este valor. Este valor está calculado con n-1. Voy a agarrar todos los datos que tengo acá, calculo las distancias, las elevo al cuadrado y lo divido por n-1. Calculo S. ¿Por qué? Porque lo que quiero es, con este S, estimar cuánto vale sigma. Perfecto. Nunca lo voy a tener. Este nunca lo van a tener ustedes. Olvídense de este. Porque nunca van a tener todos los datos de una población. Siempre van a trabajar con esto. Claro, ahí entendí. El que está, el poblacional, es con todos los datos de la población que nunca vamos a tener, y el que está, el estimador de sigma, es el que vamos a usar porque tenemos los datos de la muestra. Exactamente. Entonces, Perfecto. ahora yo les voy a decir, esto es un estimador. Ustedes van a calcular S y van a decir, si S medio 0,5, van a decir, y sigma está cerca de 0,5. Pero más adelante les vamos a dar unas herramientas para decir, bien, sigma, ¿dónde va a estar? Si S vale tanto, sigma debería estar entre tanto y tanto, con tal probabilidad de error, y todo lo que vamos a ver en la unidad de estimador de estimaciones estadísticas. O sea que el grado de libertad está reemplazando el valor de la población que no conozco. Sí, y en realidad sale a partir de la muestra, ¿sí? O sea, no es que reemplaza... Me dice que me falta, digamos, que no conozco, de alguna manera. Vos no vas a conocer, en realidad de la población no vas a conocer ni la media de la población, ni todos los datos, ni Elena, hay un montón de cosas que no tenés. Vas a tener una porción muy chiquitita de la población. Lo que es importante acá es que este n no es el tamaño de la muestra, sino que es el tamaño de la muestra menos 1. ¿Por qué? Porque el sistema lo subsidié para calcular el desvío estándar, porque tuve que dar la media de la muestra. Entonces, ya estoy dando un subsidio ahí. Entonces, hay que ajustarlo por esto. Igual van a trabajar con esto en el TP, los paquetes les van a mostrar la media con n, la varianza con n, la varianza con n-1, y van a ir viendo cuándo hay que usar una y cuándo... Bueno, en general ustedes van a usar siempre la misma. Pero si hay simulaciones, uno puede llegar a tener toda una población y demás. Pero básicamente ese es el concepto. ¿Quedó claro esta diferencia? Yo tengo una duda. Sí. Si justamente o sea, el estimador de sigma se usa cuando tengo una muestra para tratar de saber lo que pasa en una población. Sí. O sea, no pasa acá que tenemos que dar la media y que justamente no la decimos que no la tenemos. Pero tenés la media muestral. Fíjate que acá en la fórmula es la media de una muestra. Sí la tenés. No estoy Está bien. Acá lo que tendrías que hacer es, primero sacás la media, una vez que tenés la media, calculás el S. Entonces con la media lo vas acá. Y la media sale de la muestra. Está bien. Gracias. Todos son datos muestrales. Entendí. Bien. Perfecto. Cuando estimemos sigma, vamos a poder sacar mu. No. Lo que vamos a hacer es, vamos a estimar S, vamos a calcular S, con S vamos a estimar sigma. Y aparte, por otro lado, vamos a calcular X raya, y con X raya vamos a estimar mu. Eso lo vamos a hacer por otro lado. Una vez que tengamos X raya, podemos estimar mu. Y si lo que quieren es estimar sigma, vienen a esta fórmula, y ahí hacen esta fórmula, calculan S, y con SS estiman sigma. Bien, creo que esto tengo que salir de acá para poder pasar. Sí. Entonces, vamos a ver esto. Estadística descriptiva. Tengo ratas. Estos son dos especies de ratas. Esta es la rata noruega, la rata parda, la que van a encontrar en las alcantarillas, en las calles de la ciudad. Y este es Mus domesticus, que es el ratón urbano, el que está dentro de las casas, la lauchita, lo que le decimos laucha. El peso promedio de las ratas es de 201 gramos. Y el desvío estándar de 42,5 gramos. Ya es desvío estándar, fíjense, no es varianza. Así que están las mismas unidades que la variable. En cambio, para el Mus domesticus, la media es de 19 gramos, mucho más chico, y la varianza, el desvío estándar, perdón, es de 51 gramos.
¿Quién es más variable? ¿Qué opinan? ¿Es más variable las ratas? ¿Son más variables las ratas o son más variables las lauchas? ¿Qué dicen? ¿Quién tiene más variabilidad, más dispersión? ¿Las lauchas? Todos dicen las lauchas. Bien, calculo que ya habrán visto y no pisaron el palito. El que más se aleja de la media. Sí, ¿cuál se aleja más la media? En promedio, uno piensa en cómo construí este 42,5. Hice las distancias al cuadrado y después hice la raíz de eso. Así que más o menos esto me da una idea de cuánto se alejan en promedio de la media. Ok. Las ratas en promedio se estarían alejando cerca de 42 gramos. Las lauchas se alejan 5 gramos. Entonces yo digo, estos parecen alejarse mucho más que estos, si miro el número absoluto. ¿Se ve? Pero el valor absoluto, el desvío estándar absoluto, no tiene mucho sentido de comparar, porque este se aleja 42 de 200 gramos. Y este se aleja 5 de 19 gramos. Así que si quieren comparar la misma variable, pero en dos situaciones muy distintas, con medias muy distintas, pierde sentido comparar esto. Es como que yo le diga, no sé, estoy trabajando con un elefante y el elefante se aleja 1 kilo. Y los elefantes se alejan en promedio 1 kilo de la media. Y obviamente va a ser un valor mucho más alto que el de las ratas. Pero en términos relativos, que es lo que me interesa saber, en dónde hay más dispersión, tengo que relativizarlo. ¿Y a qué lo voy a relativizar? A la media. Entonces, lo que conviene hacer es un porcentaje. Hago 42, ahora va a aparecer la formulita de todo, pero lo que estoy diciendo es, el desvío estándar es el 21% del valor de la media, o 42 dividido 201 y lo multiplico por 100. El desvío representa el 21% de la media. Mientras que para las lauchas, este desvío representa el 26% de la media. Hacen 5,1 dividido 19,3, lo multiplican por 100. Por lo tanto, si yo miro esta variación relativa a la media, que la vamos a llamar coeficiente de variación, ahí veo que las lauchas son más variables que las ratas. Y lo interesante es que este ya no tiene más unidades. ¿Por qué? Porque hice este valor dividido se me compensan las unidades. Este coeficiente de variación no tiene unidades. Entonces, ahora ya es todo comparable. Puedo comparar este 21 perfectamente con este 26 y decir, mira, las lauchas son más variables que las ratas. Es más, les planteo esta situación. Mus domesticus, que es el más variable. Además, les digo, mide de largo 17,5 centímetros. Y su dispersión del desvío estándar en el largo es de 3,4 centímetros. Yo les pregunto, ¿qué es más variable? ¿El peso o el largo para mus? ¿Pueden comparar esas dos situaciones mirando el desvío estándar? ¿Estaría bien comparar 5,1 versus 3,4? ¿Qué problema tiene eso? No, porque la media es diferente. Eso es una situación, pero tengo algo más grave acá. Exacto, ahí están escribiendo las unidades. Esto está en gramos y esto está en centímetros. Yo no puedo comparar 5,1 gramos con 3,4 centímetros. Es incomparable. Porque de hecho, paso a centímetros, paso a milímetros y acá me queda un número muchísimo más grande. Y es la misma unidad. Cambio la unidad y ya me cambian los números. O esto gramos lo paso a kilos y me queda mucho más chiquito. Entonces, no puedo comparar directamente los desvíos estándar de dos variables con unidades distintas. Y tampoco, como vimos recién, a la misma variable con medias muy distintas que lo que comentaban recién. Son las dos situaciones que no nos conviene comparar. Entonces, ahí de vuelta, invocamos al coeficiente de variación. Y hago el cociente de vuelta. 3,4 es el 19,4% de la media. O sea, el desvío representa un 19, casi un 20% de la media. Y esta desviación sí es comparable, porque no tiene unidades. Entonces puedo comparar todo lo que quiero. Entonces puedo comparar la variabilidad del largo de mus con el peso de las ratas, si quiero. Y ahí sí digo, mira,
Lo más variable es el peso de mus, después sigue el peso de ratus y después el largo del mus. Si a alguien le interesa esa comparación, la pueden hacer. Moraleja, si quieren describir la dispersión, desvío estándar está bueno. Ahora, si se van a enfocar en comparar varianzas, quieren comparar distintas dispersiones, coeficiente de variación es la solución. Y acá está la formulita. De vuelta, si están trabajando con una población, la fórmula es, agarran el sigma de la población, lo dividen por el mu de la población y por 100. Y lo que siempre vamos a trabajar nosotros, que es una muestra, el desvío estándar de la muestra dividido la media de la muestra por 100. Desvío tiene las mismas unidades que la media, así que las unidades se anulan y lo paso a porcentaje. Entonces esto no tiene unidades y es una medida de variabilidad relativa. Entonces, me dice cuántos desvíos hay con respecto a la media. Es lo que les decía, el desvío es el 30% de la media. Y es muy, muy útil para comparar variabilidad. ¿Dudas de coeficiente de variación? Y ya de todo lo que es dispersión, creo que termina acá. A ver. Sí. ¿Alguna duda? Entonces, con dispersión, ¿se entiende la idea? Vamos a usar como medida de dispersión, vimos los dos primeros, rango o rango intercuartílico, y después ya nos fuimos directamente a un promedio de las distancias elevadas al cuadrado. Y a ese promedio después le hacemos una raíz cuadrada para que las unidades estén acordes. Eso me describe cómo varía un set de datos, o a lo sumo me permite estimar cómo varía una población. Y si lo que quieren es comparar, usan esto. Acá vamos a usar, sí, muestral, porque estamos trabajando con muestras. Fíjense que la fórmula no cambia, porque no aparece el n. Ya el cambio estuvo hecho acá, en el s. Acá no aparece el n, la formulita es la misma. Simplemente acá si están hablando de una población o si están hablando de una muestra. Pero la fórmula no cambia. Sí va a cambiar el resultado porque el s va a estar hecho con la fórmula que corresponde, ¿no? Pero ustedes siempre van a trabajar con esto. No sé. Tengo que cambiar eso. A ver, les cuento. Vieron que yo les estoy diciendo, ustedes van a trabajar con una muestra. Sí, en la materia siempre van a trabajar con muestras. Y la mayoría de mi historia siempre trabajamos con muestras. Pero justamente ahora yo no estoy trabajando con muestras y están apareciendo un montón de problemas que están asociados a que la estadística, todo esto que les estoy contando de muestra y población, es central dentro de la estadística clásica. La estadística está hecha básicamente para, a partir de una pequeña muestra, estimar una mega población infinita. Les cuento 2 segunditos algo de esto, dos minutitos. Yo ahora, dentro del grupo, tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Salud y estamos analizando los datos de todos los chicos que se atienden en algún hospital público o en alguna dependencia pública. Son millones de datos que se generan por año de altura y peso de chicos. Y con eso estamos estimando el porcentaje de los chicos que tienen déficit de crecimiento, o exceso de peso, o sobrepeso, obesidad, falta de bajo peso o baja talla. Hay una forma de estimar cuál sería la talla que uno debería tener para cierta edad, y con eso estimamos qué porcentaje de los chicos tienen déficit de crecimiento. Y ahí, yo lo que tengo es, nosotros lo que tenemos son todos los datos de todos los pibes que se atienden en un sistema público. Ahí es la población lo que tenemos. No es una muestra aleatoria de algo más grande. Tenemos a todos los datos de los chicos que se atienden en un sistema público. Así que la población es todos los chicos que se atienden en un sistema público, y lo que tenemos es exactamente todo. Entonces tenemos la población. Lo que tenemos son los parámetros. Si yo hago el promedio del peso de todos esos chicos, voy a tener mu. Y si hago el desvío, voy a tener sigma. No necesito hacer S. Ahí no tengo que usar la fórmula de n-1, tengo que usar sigma. El tema es que después todos los modelos estadísticos se basan en toda inferencia estadística, y nosotros no tenemos que hacer inferencia, porque ya tenemos los parámetros. Pero bueno, cuando veamos la parte de inferencia les voy contando qué problemas tenemos nosotros después con el trabajar con toda una población en vez de trabajar con una muestra. Pero es como una lógica distinta. Entonces, a lo que voy es, la materia y la estadística clásica está pensada para que ustedes van a trabajar con una pequeñísima muestra,
pequeñísima, ojo, no es que van trabajando 5 o 6, puede ser un montón de datos, pero que es una fracción muy chica de la población de donde están sacando esos datos. ¿Mm? Entonces, siempre está todo pensado para que ustedes trabajen con muestras. Por eso hacemos todas estas distinciones acá. Bien, listo, vuelvo. Entonces, nada, esto es simplemente una tabla de un paper de España, donde es un trabajo que ven la prevalencia de personas con diabetes en un departamento de Vizcaya, allá en España. Pero está interesante acá que está información de personas que llaman normales. Esto en un paper actual se lo bocharían, porque quedaría como que los diabéticos no son normales. Entonces, personas no diabéticas y personas diabéticas. Y acá tienen separados varones, mujeres, y tienen tamaños de las muestras, son 4 muestras, ¿verdad? Tenemos la muestra de personas sin diabetes, varones, sin diabetes mujeres, con diabetes varones y con diabetes mujeres. Y tienen distinta información. Acá está el tamaño de las muestras, pero fíjense, ponen la edad, aparece un valor, más menos otro valor. Y cuando leen acá, habla del índice de masa corporal, la presión arterial, son aclaraciones, pero al final dice resultados expresados como X raya más menos desvío estándar. Por lo tanto, acá tienen la media de los 370 varones y este es el desvío estándar. Obviamente calculado con 369, ¿no? Dividido por 369. Pero nada, acá tienen información. Después aparecen unas letritas mágicas acá, que eso van a tener que esperar un par de meses para entender qué significa. Bien, simplemente para que vean cómo se presentan los resultados. Esto lo voy a subir a un cuestionario, así que lo voy a pasar, lo van a tener que hacer ustedes, y está en un cuestionario que les voy a subir en un rato. Así que los dejo para que lo hagan solos. Y va a estar la respuesta correcta en el cuestionario. Vamos a los dos últimos estadísticos, los de posición y los de forma. Le dije esto no lo vamos a dedicar tanto tiempo, pero vamos a verlo. Bien, vamos a ver los estadísticos de posición. ¿De qué tratan los estadísticos de posición? Van a buscar posiciones puntuales que son interesantes de mi distribución de datos. Acá tengo una variable que estoy estudiando, y esta es la distribución de frecuencias. De vuelta, la campana ideal, utópica, que uno quisiera tener, pero esto es de vuelta, es como un polígono de frecuencias con un histograma con infinitos intervalos. Entonces, yo podría preguntarme cuál es el valor de la variable, acá si fuera altura de las personas, está puesto así, cuál es la altura de las personas en la cual se acumula el 70% de los datos. Es decir, el 70% de las personas tienen menos que esa altura. O, dicho de otra forma, el 30% tienen más. O puedo preguntarme cuál es el valor en el que el 5% de los datos de las personas no superan ese valor. Son posiciones puntuales. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es dividir a la población, o a mi grupo de datos, vamos a llamarlo así, a la muestra, a la población, lo que estén trabajando, en fracciones. La van a fraccionar, la van a partir. Por eso vamos a hablar de fractiles, porque son fracciones de esa población. Si esas fracciones son 100, divido a mi población, a mi grupo de datos, lo divido en 100 partes, cada parte es un porcentaje. Esas fracciones son porcentajes, si lo divido en 100. Ahora, si lo divido en cuartos, lo divido en 4 partes, cada uno es un cuarto. Entonces voy a hablar de cuartiles. Y si divido mi grupo de datos en 10 partes, cada parte es un decil, un décimo, un decil. Y con eso vamos a construir estos estadísticos que aparecen acá. Los distintos estadísticos de posición que pueden generar. Todo se basa en dividir a mi grupo de datos en partes de misma cantidad de personas o de unidades experimentales. Si lo divido en 4 partes, es cuartos, los mismos que vimos antes. Y voy a tener el Q1, que es el cuartil 1, que deja por debajo al 25% de los datos. Entonces, vamos a ver si puedo dibujar con esto acá. Tengo acá, pucha,
yo debería hacer una recta. Y acá hago una campana. Perdón, soy muy malo dibujando con esta tableta, tengo que acostumbrarme. Básicamente es, yo divido en cantidad de casos esto en 4 partes. Acá tiene que haber el 25% de los datos, acá otro 25, 25 y 25 de datos, no del rango de valores, ¿sí? Acá debe acumular, están feos los dibujos. La superficie de estos tres deberían ser la misma. Entonces, acá tengo el 25% de los datos y acá voy a tener el Q1. Acá voy a tener el Q2 y acá voy a tener el Q3. Dividí a mi población en 4 partes iguales, Q1, Q2 y Q3. Obviamente Q4 es el último. Este acumula el 25, este acumula el 50, pues son estos dos 25 y este el 75. Ahora, si yo en vez de dividirlo en 4, lo hubiese dividido en 10 grupitos, genero déciles, décimos. Y obviamente el D1 acumula el 10%. Deja el 10% por abajo, el 90% por arriba. Y si eso lo divido en 100 partes, lo que tengo son percentiles. Divido la muestra en 100 grupos, de la misma cantidad de datos, ¿no? Bien. Esas son las formas más comunes que van a encontrar estos estadísticos de posición. Cuartiles, deciles o percentiles. Lo que quiero que veamos es una posición muy particular, que es la del medio. La posición del medio es acá Q2. Q2 es un valor de la variable que deja el 50% de los datos por debajo. Acumula el 50% de los datos y obviamente deja el 50% de los datos por encima. Ese Q2 es la mediana, lo que llamamos mediana. Así que estos que son estadísticos de posición, si esa posición es la del centro, coincide con un estadístico de tendencia central, que es la mediana. Por lo tanto, van a ver que el Q2 es la mediana. Y al mismo tiempo, el decil 5 es el que deja el 50% por debajo y el 50% por arriba. Así que también es la mediana. Así que tenemos que Q2, voy a usar esto. Perdón, vamos a ver. Q2 es la mediana. El decil 5 también es la mediana. Y el percentil 50 también es la mediana. En todos estos voy a tener la misma cantidad, para todos voy a tener el 50% de los individuos por debajo de ese valor y el 50% por encima. ¿Se entiende? Vamos a verlo en un ejemplo. Esperen que borro esto. Pero, ¿y ahora por qué no pasa? Porque te voy a sacar este botoncito. Ahí está. Vamos a ver en el ejemplo. Tengo un grupo de datos, el que les mostré al principio, con esta distribución, ¿sí? Todo muy simétrico. Y quiero ver cuál es el peso que no llega a alcanzar el 25% de los individuos. Está escrito medio feíto. Sería que el valor de la variable, que en este caso es peso, no es superado por el 25% de los individuos. Obviamente los individuos más chicos serían, ¿no? Básicamente lo que tengo que fijarme es dónde se acumula el 25% de mis datos. Entonces, cuando me fijo acá, acá ya estaba marcado, ¿no? Acá tenía mi primer 25%, mi primer cuarto, el segundo cuarto está acá entre estas dos líneas amarillas, tercer cuarto y cuarto cuarto. Por lo tanto, en 60 kilos tengo el 25% más chico de mi muestra. Eso es el primer cuartil, Q1, o percentil 25, o decil 2,5. Sería raro hablar de decil 2,5, pero bueno, sería lo que... Y eso es 60 kilos. Después, ¿qué peso es superado por el 25% de los individuos? Ahí me voy para el otro lado. Es un valor que es superado solo por 25% de los individuos. Quiere decir que tienes un valor alto, porque deja por debajo al 75% de los individuos. Entonces, como esto tiene que superar el 25%, es el que acumula el otro, este que está acá, acumula, es el cuartil 1 está acá está el cuartil 2,
este sería el cuartil 3. Es el tercer cuartil o percentil 75. El valor es 80. Y acá hay otro. ¿Entre qué valores se encuentra el 50% de los individuos con pesos más intermedios? También está raro, ¿no? Pero sería el 50% central de los datos. Y es el que está entre el primero y el tercer cuartil. Acá. Ahí está el 50% de mis datos. Y esto es lo que habíamos llamado rango intercuartílico. El rango intercuartílico es esta distancia, entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Bien, no tiene tantas aplicaciones esto, en principio, no tanta como tiene la media y tiene la varianza, y en una sí que aparece es en estos gráficos. ¿Alguien me pregunta? Bueno. Veamos, esta es una de las pocas aplicaciones donde encontré los percentiles perfectamente presentados. Y no sé si cuando ustedes fueron medidos no se ven acordar, pero los que ya tienen hijos sí lo deben haber visto esto en la cartilla de médicos y demás. Estas son las curvas de crecimiento del peso de los chicos. Esto es para varones de 2 a 20 años. Y acá está cómo varía con la edad, cómo sería la curva de peso con la edad. Pero fíjense que no hay una sola curva. Hay varias curvas. ¿Y qué son estas curvas? Los percentiles. Acá está el percentil 5, quiere decir que acá es el 5% más chico, de los chicos que están en el 5% más chicos. Crecen de esta forma. Acá está el percentil 10, el 25, el 50. Acá está un peso mediano, se comporta de esta forma. Y acá el 75, el 90, el 95. Entonces, ¿qué es lo que hace un médico? Un médico pesa a su hijo y dice, mi hijo tiene 8 años, lo pesó y pesó, no sé, 25, a ver, vamos a poner un número. La edad es 8, voy al médico, el médico lo pesa y le da este valor. 26, 27, no sé cuánto es este número. Viene acá y dice, ese valor para 8 años está acá. Si se viene recta, más o menos debería estar por ahí. Sí, ahí. Entonces, lo que les dice el médico mirando esto, dice, mira, tu hijo está justo encima del percentil 50. Quiere decir, se está comportando como un chico mediano, está perfecto. Entonces, su hijo está en ese percentil. Ahora, si les pasa que va a los 14 años y su hijo tiene problemas de alimentación, se está alimentando poco y, no sé, tiene una conducta de alimentarse poco y va a los 15 años y el chico pesa 40 o 41 kilos, vienen por acá y a los 15 años están por ahí, creo que sería esto, y ahí ya les dicen, mira, tu hijo está en el percentil 5. Quiere decir que es más chico que el 95% de los chicos. Quiere decir que está muy por debajo del peso que debería tener. Ese chico necesita hacer una dieta, nada, lo que sea, para empezar a aumentar de peso. Lo mismo pasaría si está por exceso. Entonces, es una forma de decir en qué parte de la distribución de pesos de las personas podés ubicar a los individuos. Si estás en un lugar central, cerca de la media, o si tenés exceso de peso o déficit de peso para la edad. Creo que Gustavo pregunta, no sé qué están preguntando. Esta curva de acá arriba creo que es para, no me acuerdo si acá venía para peso y esta es para talla. La verdad que no sé qué es esto de acá arriba. Acá vienen los pesos para las personas de hasta 20 kilos y que irían en un rango de 50 a 95 kilos. Una persona de 20 años debería más o menos estar dentro de ese rango. Si está por encima de 95 kilos ya está en el percentil 95, o sea, pesa más que el 95% de la gente. Y si está por debajo de 55 kilos, está muy por debajo de la mayoría, está con déficit de peso. Así se hacen curvas para altura, para talla, para, bueno, un montón de parámetros, diámetro cefálico y demás. Y se hace para varones y para mujeres, porque las curvas son distintas, tanto para talla como para peso.
Y así es como nosotros ahora estamos determinando si un chico tiene déficit de crecimiento, déficit de peso, exceso de peso y demás. ¿Dudas hasta acá? De los estadísticos de tendencia central nos queda ver un poquitito, nos quedan un par de minutitos para verlos de forma. ¿Hay alguna duda de esto? No. Tienen pocas dudas. O explico genial y todos entienden todo, o no entienden un soto, o son muy tímidos y no preguntan. Bueno, no sé, yo me voy a quedar como que estoy explicando genial y ustedes entienden todo. Y voy a seguir avanzando. Bien. Ah, perdón, quería mostrarle este grafiquito, que es un gráfico que vamos a utilizar. Dentro de la, quizás no salga con estos colores, depende el paquete que usen. Un gráfico interesante, que es el de caja y bigote, aparece. Es un gráfico de caja, pero como a veces aparece una caja y un bigote, se lo suele llamar de las dos formas. Vuelvo ahora a gráficos, porque para hacer este gráfico necesitamos saber lo que es un Q1, un Q2, una mediana, una media, entonces aparece ahora un gráfico que no aparece en la guía anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este gráfico? La variable va a estar acá. A diferencia de los otros gráficos, la variable aparecía en el eje X, acá la variable está en el eje Y. Y acá vamos a tener una variable por cada muestra. Si yo tengo los varones, puedo poner acá los varones al lado de las mujeres y demás. Este gráfico lo que va a hacer es, va a aparecer una rayita, ahí. Esta rayita es la mediana, la que aparece ahí. La caja está formada por el cuartil 1 y el cuartil 3. Por lo tanto, adentro de la caja tengo el 50% de los datos. Ya lo sé, cada vez que veo una caja de esta, sé que el 50% de mis datos están adentro de esa caja. Y automáticamente, viendo la caja, saco el rango intercuartílico, porque es la distancia que hay entre Q1 y Q3. Y después los bigotes lo voy a formar con el mínimo y el máximo. Y ahora hago una aclaración de estos dos. Son el mínimo y el máximo si no hubiese datos atípicos. Ahora voy a hacer una aclaración de eso. Y algunos paquetes le agregan un puntito a la media. Entonces, el gráfico clásico de caja es mínimo, máximo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entonces, con estos cuartiles generan estos gráficos que son muy explicativos. Uno ve estos gráficos y tiene un montón de información. Puede saber si la distribución es simétrica o asimétrica, porque ve si de un lado el bigote es más largo que del otro, o otra cosa interesante, si la media y la mediana se separan. Ya habíamos visto que si la distribución es asimétrica, la media se va a correr y la mediana no. Entonces, tener los dos datos me da información de simetría. Me dice si el 50% de los datos están muy central y después hay muchos datos raros, o si están todos bastante parejitos, da bastante información. Y lo interesante es que aparecen estos puntitos sueltos, que son los que el programa detecta como datos atípicos. ¿Qué es un dato atípico? El que se comporta en forma rara. Y en forma rara hay que tener mucho cuidado, es en forma rara por algunos parámetros estadísticos. Quizás el proceso biológico con el que están trabajando ustedes permite esos valores y no son raros. Entonces, ojo, son raros para este paquete y este paquete tiene un criterio. Básicamente lo que va a buscar son el máximo y el mínimo, pero va a calcular un rango de valores a partir del cual, si un individuo supera ese valor, lo voy a llamar atípico. Y eso va a agarrar al Q1 y le suma, a Q1 le resta un rango intercuartílico y medio, es decir, a Q1 le resto uno de estos y medio, y lo tiro para abajo, o al Q3 le sumo un rango cuartílico y medio, o sea, desde acá sumo un rango de estos más medio. Cualquier valor que caiga por encima de ese rango que acabo de definir, lo voy a llamar dato atípico. Y lo voy a sacar del mínimo o del máximo. Entonces, voy a calcular el mínimo y el máximo sin datos atípicos. De vuelta, este es un criterio. Es estadístico, no es biológico. En general cumple con ciertas normas de que si un dato supera estos rangos, suele pasar
Básicamente lo que estamos viendo son 3 rangos atípicos, 3 rangos intercuartílicos, ¿sí? Si un dato se aleja, mucho de eso es un dato atípico en general, pero de vuelta, cada uno lo tiene que ver con sus propios datos, conociendo el proceso biológico con el que está trabajando. Nada, esto también lo van a ir viendo en los TP, lo van a ir trabajando y lo van a ir interpretando. Mínimo y máximo, sí, son los límites, el rango de distribución de los datos, el valor más chico y el valor más grande. Pero tienen que sacar primero los datos atípicos. Así que lo que primero hacen es detecto atípicos, los saco y grafico el máximo y el mínimo sin atípicos. Y después le hago un puntito para los atípicos. Esto lo vamos a hablar más adelante un poco, pero estos datos atípicos, acá está la explicación que les daba recién, son datos muy distintos al resto y pueden aparecer por distintos motivos. Por errores en la toma de datos o en el registro. Alguien midió en centímetros pero lo anotó en milímetros. Chau, aparece como un dato atípico. O porque medí mal. O a veces son por el proceso biológico que estoy estudiando, tiene estos eventos. Entonces puede ser parte del proceso biológico. Por eso lo hace difícil. Si yo encuentro un dato atípico, es difícil de saber, tienen que conocer mucho el proceso biológico que están estudiando para saber si eso es un error o es algo que la naturaleza puede generar. Entonces ahí es el investigador el que tiene que tomar la decisión de qué se hace con ese dato. Entonces, lo vamos a detectar por estos métodos, como este que acabamos de ver, o si no, vamos a ver más adelante algunas otras técnicas para decir a partir de qué valor lo llamo atípico. El tema es qué se hace con un dato atípico. Bien, básicamente lo que uno tiene que hacer es, primero estudiar, revisar todos los papeles, a ver si no hay ningún error en la toma de los datos, y si el dato está bien tomado, es estudiar sobre el proceso y ver si es plausible, si es un dato que biológicamente es posible, y si lo es, después lo que tienen que hacer, lo que se suele hacer es un análisis de sensibilidad. Se saca ese dato atípico, se hacen las cuentas, se agrega el dato atípico, se hacen las cuentas y se ve qué tan influyente es, qué tanto cambia mi resultado la presencia de ese dato atípico. Y ahí se ve el impacto que tiene. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos técnicas estadísticas un poco más avanzadas. Esto lo vamos a retomar. Bien, acá tenemos un ejemplo. Estos son ratas que capturamos en la ciudad de Buenos Aires. Acá hay datos de... ¿Dónde está? 147 ratas capturadas en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos un montón de estadística descriptiva, en exceso, porque hay descripción, gráficos, tablas y QQplot. Boxplot. Cuando hagan un informe no metan todo, ¿no? Van a tener que elegir. Acá hay información redundante. Pero fíjense, acá tengo un resumen de la estadística descriptiva. Tengo el N, 147, la media, el desvío estándar, la varianza usando n-1, la varianza usando n, el paquete estadístico les tira a todos y ustedes después tienen que definir cuál tienen que usar. El coeficiente de variación, el mínimo, máximo, la mediana, el cuartil 1, cuartil 3, y aparecen estos dos numeritos acá, que son los que me queda mostrarles. El coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Se los comento rápido y si hace falta lo charlamos al principio de la clase que viene. Pero el coeficiente de asimetría me dice, como su nombre indica, qué tan asimétrico es una distribución de datos. Si es 0, es una distribución perfectamente simétrica. Si es positivo, tiene una cola hacia los positivos. Esperen, ¿eso no está más adelante? ¿O ya apareció? No. Eso creo que estaba en el video. Bueno, no importa, se los comento rápido. Si es positivo, vamos a ponerlo acá. Si tiene una distribución positiva de los datos, si tiene una distribución positiva, sí, este coeficiente de asimetría le va a dar positivo. Y si tiene una distribución de datos para el otro lado, con una cola hacia los negativos, el índice le da negativo. Y 0 les da si es perfectamente simétrico. Y después, el coeficiente de kurtosis les va a decir si tienen una campana estándar o si tienen una campana medio aplastada o si tienen una campana puntiaguda. Muy finita y alta.
esta campana, la kurtosis, es 0. En esta es positiva y en esta es negativa. Es el coeficiente de apuntalamiento, o algo así sería la traducción. Nada, son distintos coeficientes para decirle, la forma es muy empinada, muy apretadito todos los datos, o la forma está más aplastada, o es más asimétrica positiva o asimétrica negativa. Con estos números lo pueden ver. Si yo miro estos dos valores, me dice, esto tiene una asimetría negativa y está un poquito más aplastada de una distribución normal. Ya vamos con tiempo a ver a qué llamamos una distribución normal. Y después, fíjense, este coeficiente de asimetría lo pueden ver acá en este gráfico. Acá tenemos el histograma con los intervalos y la distribución de frecuencias. Y ven que tiene una cola más larga de este lado. ¿Lo ven que es asimétrico esto? Acá tiene gráfico, pero de frecuencias acumuladas. Acá está el box plot. Y fíjense, la mediana está acá y la media está por debajo, justamente ¿por qué? Porque es una simetría negativa. La media se fue hacia los negativos. Y detectó 3 outliers, 3 datos atípicos que están acá abajo. Yo como investigador podría ir a mirar esas 3 ratas cuáles son y ver si tomé mal el dato, si hubo algún problema, o son datos realmente que pueden ocurrir. Y simplemente pasó. Y nada, acá está la tabla de frecuencias, límites de los intervalos, la marca de clase, frecuencia absoluta, relativa, acumulada, absoluta acumulada, relativa acumulada. Todo el panorama. Está toda la información de lo que vimos hoy, para estos 147 datos. Bien, con esto termina, hay un resumen después en esa hojita, pero después léanlo, es un resumen de qué estadístico y qué gráfico se puede usar para cada tipo de variable. ¿Dudas de esto? Escucho. Con esto vemos todo lo que es estadística descriptiva. Ya tienen herramientas en parte teórica, ahora la van a ir a ver en el TP, la van a empezar la semana que viene, van a empezar a trabajar con datos, van a tomar, en realidad les vamos a dar una población de la cual van a extraer muestras y van a empezar a analizar esas muestras. Van a calcular estadísticos, generar tablas, gráficos, todo en R, que es el paquete que vamos a usar nosotros. Entonces, nada, ahí van a aprender a usar todas estas herramientas, pero ya están desplegados todos los estadísticos y todas las tablas y gráficos que vamos a ver en el curso. Así que, si esto ya queda, si está después de... ahora veo lo que dice el chat por las dudas, esperen. Cierro el concepto. Entonces, la clase que viene ya vamos a empezar con un tema nuevo, que es el de probabilidades. Ya terminó estadística descriptiva. Ahora vamos a empezar a preparar el terreno para la estadística inferencial. ¿Qué significa preparar el terreno? Estadística inferencial tiene algo central que es la probabilidad de error, como les conté en la clase pasada. Así que vamos a empezar a calcular probabilidades. Vamos a ver qué es el concepto de probabilidad y cómo se calculan. Entonces vamos a empezar la clase que viene y la próxima a calcular probabilidades de experimentos muy, muy simples y fáciles de controlar. Tirar una moneda, un dado y demás. Y después vamos a ir subiendo la complejidad a través de clase tras clase hasta llegar a la primera herramienta estadística que nos faltan un par de semanitas para poder hacer. Bien, entonces, ¿dudas hasta acá? Si no, ahora hablamos de la próxima clase. Voy a cortar la grabación ahora.